Bueno, esta práctica es de planimetría y vamos a empezar por la introducción. Entonces, lo que se va a hacer en esta práctica es el lanzamiento altimétrico y planimétrico de una poligonal cerrada por medio de herramientas que nos va a prestar la Universidad de los Andes, como el TS02 y el TS02 Plus, que son estaciones. Entonces será una toma de datos en el bow con nuestra correspondiente poligonal para poder calcular los ángulos externos, así poder calcular los ángulos internos y por medio de esto hallar las coordenadas, y así podemos hallar el área de la poligonal que se pidió. Como resultado final, pues vamos a tener las coordenadas en cada punto, y aparte de esto vamos a tomar 4 detalles que se mencionarán después. Bueno, el procedimiento para realizar esta práctica, primero que todo tuvimos que ir al laboratorio de geomática. Allí recogimos la estación, el prisma y el trípode. Una vez con estos implementos procedimos a ir al bow para calcular la poligonal. Entonces, se fijó el primer punto asignado a la poligonal, se armó el trípode y con la estación, primero que todo se tienen que nivelar. Una vez esté nivelado, podemos proceder a nivelar la estación. Y esta arrojará un láser que irá directo al punto, donde tiene que estar completamente centrado para que el error en la toma de mediciones sea el mínimo. Fijamos un punto cero, el punto cero que deseemos, y desde ese punto cero vamos a tomar el ángulo, o al ángulo. Un compañero va a estar parado en el otro punto de la poligonal con el prisma. Ese prisma tiene que estar totalmente horizontal al suelo, y una vez esto vamos a hacer la cara derecha. Entonces rotamos la estación tomando los cálculos. Una vez rotado, disparamos. Esto nos va a dar la distancia, bueno, horizontal, vertical, nos va a dar el ángulo vertical y horizontal también. Y una vez esto, hacemos la traslación de la estación y volvemos a tomar el ángulo. ¿Por qué se toman dos ángulos? Porque esta es una manera de acercarse mucho más al resultado real. Estos ángulos se van a promediar y así vamos a obtener el ángulo que deseamos. Una vez hecho este proceso, se pasa al siguiente punto y se toma el cero en el punto anterior. Bueno, durante esta práctica se pidieron tomar 4 detalles, y de esos 4 detalles, uno era la altura. ¿Cómo se calculaba la altura? Nuestro compañero tenía que parar en el lugar donde queríamos tomar la altura del edificio. Apuntábamos con la estación, el compañero se paraba con el prisma, le apuntábamos el prisma y esto nos daba la distancia horizontal. Una vez tenida esta distancia, subíamos la estación, apuntábamos con la estación hasta el techo del edificio, y esto nos daba el ángulo. Con el ángulo y haciendo Pitágoras podríamos sacar la altura del edificio o de la marca que queríamos hacer para el detalle. Bueno, una vez hecha la práctica, procedemos a hacer los cálculos. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo del ángulo interno de la poligonal? Simplemente le restamos 360 al ángulo externo. Se conservan los minutos y los segundos de estos ángulos. La corrección de los ángulos. Tenemos que utilizar la fórmula de la sumatoria de los ángulos, tiene que ser igual a n-2 por 180. En nuestro caso, tiene que ser igual a 540. Cuando la suma de los ángulos no es igual a 540, se procede a hacer la corrección. Se toma la diferencia y se divide por la cantidad de ángulos. Luego se multiplica por 1 para el primer ángulo, por 2 para el segundo ángulo, y así sucesivamente hasta llegar a la armada 5. Estos valores se redondean y se saca la diferencia sucesiva. Esta diferencia es lo que se le resta a los ángulos para que cierre. O en el dado caso que haya faltado, pues se le sumaría. Una vez hecho esto, vamos a proceder a calcular los azimutes
Con el fin de hacer más fácil este cálculo, nosotros lo que hicimos fue a mano y papel, como lo explicó Ricardo en clase. Las proyecciones, el error de cierre lineal y la precisión relativa. Entonces, para calcular la proyección en X, simplemente es el seno del azimut por la longitud. La proyección en Y sería el coseno del azimut por la longitud. Y hay que tener en cuenta que antes de calcular el error de cierre lineal se debe hacer la suma de las proyecciones en X y Y, y la sumatoria de estas tiene que dar 0, y si no da 0, eso quiere decir que nuestra práctica está mal. Ya. Cuando las proyecciones se desfasan, que en nuestra práctica efectivamente se desfasaron, esto que sobre en X lo vamos a llamar Px y en Y lo vamos a llamar Py. Y esto es lo que se usa para calcular el error de cierre lineal. La fórmula que utilizamos fue la precisión relativa es igual a la longitud poligonal sobre el error de cierre lineal.